Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar la tarea entregable número 2 de Física y Química. Bueno, en la situación número 1 se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se asignan las siguientes tareas. Lo primero que debemos es apuntar los siguientes datos: el tiempo, que es 180 segundos, la distancia que recorre para sacar el agua, que es 150 metros, y en este caso el peso, que es equivalente al litro. Un litro es igual a un peso, igual de la misma manera. Entonces 900 litros es igual a 900 kilogramos de agua, se podría decir. Entonces, aplicamos por fórmula que sabemos, la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Asimismo, se pueden extrapolar las fórmulas, ¿vale? Aquí tenemos las magnitudes. Esta es la fuerza, la masa, la gravedad que hay al subir el agua por la cuerda. Y pues entonces nos pide calcular la potencia necesaria. Bueno, ¿cómo seguíamos? En la pregunta número 1 nos dice lo siguiente: calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos se considera la situación donde hay una pérdida de energía en el motor, ¿vale? Se expresa la potencia en caballos de vapor, CB, y caballos de fuerza, HP. Entonces la potencia es igual a las siguientes magnitudes, como podemos verificar acá. Sale que es igual a 7357,5, que es como decir 7,357 kilowatts. Bueno, entonces expresamos los caballos de vapor, es igual a 0,745 kilowatts, es igual a 0,986 caballos de fuerza. Lo siguiente sería reemplazar y hallar la equivalencia de las potencias. Pues entonces colocamos 7,357 kilowatts es igual a 10,00 caballos de vapor. 7357 kilowatts es igual a 9,866 caballos de fuerza. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en la situación real de los motores tienen una pérdida de potencia, explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Pues aquí lo vamos a explicar. Dice, es lo siguiente. Un momento, por favor, aquí esto se me movió. La eficiencia de un motor eléctrico es la relación entre la potencia de salida, mejor conocida como potencia mecánica, y la potencia de entrada, es mejor conocida como potencia eléctrica. La potencia de salida es normalmente mecánica. Se calcula que la base de fuerza expresada en newtons multiplica la velocidad expresada en metros por segundo. La entrega de energía eléctrica calcula la base del voltaje y la corriente que suministra el motor. Un ejemplo para que quede más claro, ¿no? Sobre todo, un motor consume una potencia de 14,25 kilowatts y es capaz de levantar cargas de 740 newtons, que es el peso, a la razón de 18 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Ya que tenemos los siguientes datos: la potencia nominal o teórica, que sabemos que es 14,25 por 1000 watts, es igual a 14.250 watts. Potencia, en este caso la potencia útil, que es la fuerza y la velocidad. La potencia útil es de 740
newton por 18 metros por segundo. La potencia útil en realidad es de 13.320 watts. Bueno, entonces ponemos la eficiencia, lo multiplicamos por la potencia útil y la potencia teórica por 100, y como resultado pues nos da 93,47, y la pérdida de potencia es de 6,53%. Pues esta es la explicación a la tarea entregable número 2 de física y química. Ahora tenemos la situación número 2. Pues aquí nos habla que una prensa hidráulica, dice lo siguiente: en una prensa hidráulica, un camión de la empresa que tiene 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y solicita lo siguiente. Acá lo hemos expresado en una imagen. Si se dan cuenta, acá está el camión, la prensa hidráulica, el fluido que hace que la prensa hidráulica suba o baje. Este problema es más que todo de hidrostática, en lo cual debemos hacer de principio ley de Pascal, fuerza 1 y todo ello. Aquí tenemos que tener los datos de la fuerza, la masa, la gravedad y el lugar donde se encuentra. Pero también tenemos la fuerza ejercida por el pistón B, cual nos da lo siguiente. La fuerza del pistón B es de 1800 por 9,8, que en teoría es sobre todo la gravedad. Nos da un igual de 17.640 newtons. Si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza se le aplicará al pistón A para que levantara el camión? ¿Y cuál es la presión ejercida en el pistón A? En la expresión ejercida en el pistón B. Ya que tenemos los datos, pues ponemos lo siguiente. La pregunta número 1: si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, todo ahí. Bueno, tenemos que poner el pistón A por pi por radio al cuadrado, que es el área de la circunferencia. Aquí lo podemos explicar mejor. Podemos mover el pistón A. Aquí ponemos 3,14 por 0,04. Ese es lo que vale el pistón A. 0,256 metros al cuadrado. Esa es la fuerza A. Se multiplica la fuerza del A sobre el área, que es igual a la fuerza de B sobre el área. La fuerza del A es 705,6 newton, que se debe ejercer una fuerza mínima de 705,6 newtons. La presión ejercida en el pistón es de 17.640 newton entre 3,14 metros cuadrados. Nos da como resultado, aplicando la ley Pascal, pues 5.617,8 Pascal. La presión ejercida en el pistón A es la misma que el pistón B, porque absorben se observa que en la imagen, como el líquido está comunicado del principio de la ley de Pascal, la presión en ambos pistones es la misma, decir que pistón A es igual al pistón B. La pregunta 2: si duplicamos la medida de radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Si se duplica el radio, pues entonces su área es 4 veces más. La fuerza A ya sabemos que es 0,1256. Entonces,
como ya tenemos todos los datos, se debe ejercer como mínimo una fuerza de 176,4 newtons. La presión ejercida en el pistón B es de 17.640 newtons entre 12,56 metros cuadrados. Nos da como igual 1404,4 pascal. Y ahora en la pregunta B, en la pregunta número 3, nos piden las magnitudes de presión, fuerza del área, cómo se comportan, directamente proporcionales a la inversa de las proporcionales. Ya. La presión es igual a la fuerza de A. La presión directamente es un proporcional de las magnitudes de fuerza e inversamente proporcionales del área sobre la dicha magnitud de la fuerza. Esto nos da como mayor fuerza aplicada sea mayor el área en donde se le aplica. Y eso es todo. Esa sería toda la explicación de la tarea entregable número 2.